Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Propone un buen comienzo. Nicolás Márcico repasa todo lo necesario para arrancar el día. Muy buenos días. 7:06 de la mañana, 15 grados en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima de 21 para el día de hoy, así que quienes están levantando ahora un saquito livianito porque después va a hacer calor. No soy Nico Márcico, quien les habla es María Quinteros. Muy buen viernes, Gustavo Cirelli. ¿Cómo anda? Otra vez me lo aclaró porque me dio duda cuando la vi. Bien, no. Nos quedamos colgados ahí en la reunión de producción, se pasó la hora. Pero bueno, sí, así somos. Somos así. Lo del Papa nos tiene enardecidos, parece. Lo del Papa, que no es el pastel, es el pastel de Papa. ¿Qué cantidad de memes maravillosos que vi ayer con el tema del Papa? Creo que nos salva la vida. Al menos nos saca de esta cosa. Bueno, la noticia más importante del día de hoy, tenemos nuevo Papa. Después vamos a estar hablando a lo largo del programa de cuáles fueron las repercusiones, vamos a tener algunas notas para hablar sobre el tema y estoy segura de que usted tiene mucha información también sobre este nuevo Papa. ¿Cómo se llama? No usted, sino el Papa. Me va a decir mi nombre. Usted Gustavo Cirelli, por si la audiencia no... Al Papa yo le digo Robert. Como caballero, que le digo Robert. Bueno, bien. O León, le podemos decir. Ahora le digo León 14. León 14. Muy interesante la figura del Papa. A mí me da cosita porque yo ya me había recontrahecho fanático de Francisco. Pero parece que hay una continuidad. Hay que verlo caminar en principio, ¿no? Hay que verlo caminar. Tiene pergaminos que a uno lo hace. Tiene un recorrido que a uno lo hace pensar que puede ser en el mismo sendero. Su primer discurso, no sé si ese discurso cuando un papa sale a hablar, pero sus primeras palabras... Es una figura política importante del mundo. Sus primeras palabras a los feligreses que estaban ahí en el Vaticano fueron interesantes. Lo primero fue la paz. Una iglesia caminante, digamos que esa es la tradición de Francisco, sacar la iglesia de los templos y ponerla al lado de... Iglesia puertas abiertas, ¿no? De los necesitados, sí. Tender puentes. La iglesia debe tender puentes en un mundo de muros. Y es como una contracara de... ya lo hablaremos después con los especialistas, digamos. Si Steve Bannon quería otra cosa, que tenemos claro quién es Steve Bannon en el mundo, que es uno de los ideólogos de la ultraderecha planetaria, atrás del primer Trump y de todas las movidas de ultraderecha en el mundo. Quería el otro papa estadounidense, que era mucho más conservador, o el africano, perdón. Bueno, es bueno que este sea papa entonces. Una iglesia pobre para los pobres también, ¿no? Es uno de las máximas de este nuevo Papa, que también va en continuidad con la idea de Francisco, y una de las cosas de informaciones que corrieron es que es obviamente un cardenal nombrado también por Francisco, así que se supone que debiera. Él habló en italiano y habló en español, ¿no? Mandó saludos a la diócesis de Perú, como es Chiclayo, donde estuvo 18 años y estuvo 40 años misionando en Latinoamérica. Es un papa estadounidense, pero con un fuerte recorrido territorial en Latinoamérica y peruano. Y una frase: conservamos esa voz siempre valiente, al señalar a Francisco. Veremos. Tenemos después ahí algunos audios para escuchar. Antes de hacer eso voy a saludar al equipo maravilloso que nos acompaña toda la semana, que nos acompaña hoy, que es viernes también, más o menos, me dicen del otro lado por lo de equipo maravilloso. Pensé que era más o menos viernes. No sé quién. No, más a esta hora todavía es más o menos viernes. El viernes arranca después de las 10 de la mañana. Te voy a correr el vaso de agua. Tiene miedo que lo tire, pues sí. Ya conoce de mi torpeza. Me combina con el saco.
Sí, Verde Esperanza. Radio. Bueno, Verde Esperanza. En la operación lo tenemos al gran Silvio Soler. En la producción y la coordinación a Gary Castro y el productor periodístico Juan Pablo Fierro, que nos saluda con los auriculares puestos porque él está atento a todo. Escucha audio, pero también nos escucha y también nos saluda. Está escuchando la homilía de León XIV, creo. Sí, es un chico muy, muy católico. Quiero que la audiencia sepa que Juan Pablo Fierro, alias El Cardenal, nuestro productor periodístico. En el streaming, Leandro Deza, que también saluda desde el otro lado, levanta el dedo. Me gusta cómo sería el monaguillo en este caso. Sí, es como el monaguillo. Y el saludo de Leandro Deza es un saludo muy boxístico, quiero decirle. Una cosa, él saluda como los boxeadores, me gusta ese saludo. Y en las redes, nuestro gran madrugador Vicente Castro, los dedos más veloces del condado. Así es apodado Vicente Castro. Siempre despierto a esta hora, como el padre, muy bien. Dentro de la agenda y otro de los temas que vamos a estar hablando también es, algo de lo que quedó de ficha limpia. ¿Cuáles fueron las repercusiones, no solo en el propio partido peronista, justicialista, sino cuáles fueron las repercusiones y qué pasó? Muy interesante, la pelea entre... La pelea entre La Libertad Avanza y el PRO, que se desató ferozmente. Es maravilloso, porque el pacto lo tenían ellos. Lo tenían ellos. Se cargó. Ellos querían sacarlo, ellos no lograron sacarlo y ellos están peleando. Y una pelea feroz porque terminó con la intervención de los dos representantes más importantes que tiene cada espacio, que uno es Mauricio Macri y otro es Milei. Después vamos a estar escuchando también unos audios y hablando un poquito de el tema. Si le parece, escuchamos algo de lo que decía el Papa en el día de ayer. El audio 9, hablando de la diócesis esta que nombraba usted de Perú. Y se me permiten también una palabra, un saludo, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. Bueno, ahí era interesante porque cuando me parece lo que él llega, es el designado cardenal hace 1 año y medio, sí. ¿no? Una persona, cercana a Francisco, tuvo la iglesia peruana, por lo que estuve leyendo ayer, averiguando, consultando, una iglesia no monolítica, pero el episcopado es bastante conservador. De hecho, ahí pasó un cardenal llamado Cipriani, que el Papa Francisco lo apartó por las denuncias de abuso y demás. Del Opus Dei, no le permitían salir de España, hizo lo que quiso siempre por ser de la orden del Opus Dei. Y Robert, no me sale el apellido de este señor, Robert Prevost, sí. León XIV, estuvo enfrentado, tenía, si bien no fue un enfrentamiento radicalizado, un tono más moderado, de este Papa de la orden de los agustinos, creo que entiendo, sí. Pero con una postura siempre cercana a los sectores populares. Bueno, queda claro, en cuál era su diócesis, ¿no? Es un dato importante también, porque la Iglesia viene teniendo este tema con el tema de los abusos y los sacerdotes, y es un dato importante hoy también tener un Papa que en su historia ha tenido condenas contra estas situaciones y tiene como esta historia que estaba contando Gustavo Cirelli. Bueno, vamos para hablar un poquito sobre este tema. Tenemos a Verónica Jiménez Belibeu, que es especialista en estudios de la sociabilidad católica, y vamos a hablar un poco también sobre este nuevo Papa y cuál es su análisis sobre la situación. Muy buenos días, María Quinteros y Gustavo Cirelli te saludan. Hola, buenos días, María, Gustavo, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, la primera pregunta de rigor es cómo recibiste esta designación y cuál es tu análisis sobre la figura de León XIV. Bueno, en principio lo que parece habernos querido decir el Colegio Cardenalicio, el máximo colectivo de autoridad de la Iglesia,
es que persiste en la idea del desplazamiento hacia las periferias con la elección del Papa. Ajá. Se discutía mucho en estos días la vuelta de un Papa italiano, y en realidad resultó ser un Papa muy singular en si analizamos la nacionalidad, es decir, es un nacido norteamericano, pero peruano por adopción, y que además fue misionero durante muchísimos años en Perú. Es decir, eso reafirma una opción por una iglesia caminante, por una iglesia más pastoral. Evidentemente, además, es una persona muy formada. Tiene un grado en matemática primero, después un doctorado en Derecho Canónico. Entonces, ahí también lo que me parece que se puede leer es como la idea de también complementar este perfil pastoral y misionero con un perfil de administrador. No nos olvidemos que León XIV estuvo durante algunos años llamado por Francisco en ese famoso dicasterio, que son como los ministerios para los obispos, claro. Vaticanos, claro, para los obispos, en donde participó también de, vamos a decirlo como crudamente, ¿no?, del armado del poder de la curia. Sí. Entonces a mí lo que me parece es que es una suerte de papa de equilibrio. Es un papa que además los que lo conocen, por lo que hemos estado leyendo en estos días, los indican como una persona discreta, como hábil negociadora, como una persona muy muy juiciosa en el manejo de las relaciones humanas. Entonces, me parece que la elección fue primero un papa de la globalización, respondiendo a esta iglesia de apertura, un papa que tenga la capacidad a su vez de negociar, de hablar con el otro, capacidad de escucha, y me parece sobre todo que hay algo de esto que quedó muy claramente plasmado en el discurso de ayer, que fue un discurso muy significativo, como todos los primeros gestos de los papas, ¿no? Sí. Lo primero que hizo este papa fue saludar a la paz. Sí. Lo primero que hizo, y además habló muchas veces de la paz en su discurso, se escribió en la línea de Francisco, a quien también nombró antes de nombrar a los cardenales. Me parece que acá, y mencionó también este papa el diálogo, el encuentro. En ese sentido te consulto, este Papa podríamos empezar a esbozar que es una continuidad de lo que fue la gestión, para decirlo de alguna forma, del Papa Francisco en el Vaticano. Mira, a mí es como todo es muy pronto para decirlo, ¿no? Pero a mí me parece que estos primeros gestos auguran una cierta continuidad, por lo menos en ciertos planos. Sí. Es decir, en todo lo que tenga que ver con las preocupaciones sociales, las preocupaciones por los pobres, por los excluidos, me parece que sí, que se está planteando este Papa como una continuidad de la mirada de Francisco. Otro tema también importante en el que podemos ver una continuidad tiene que ver con las problemáticas ambientales. Sí. Que este obispo también que este Papa había levantado cuando era obispo. Así que me parece que ahí hay una cierta continuidad. Probablemente veamos menos continuidad en toda una serie de temáticas administrativas, en donde pareciera que este Papa podría tener algún tipo de intento de finalmente plasmar algunas de esas ideas o de esas reformas que propuso Francisco en negro sobre blanco, digamos, en reglamentos de la Iglesia. Y después veremos en esta otra demanda que es tan importante para muchas personas de la Iglesia, no de la Iglesia, que tiene que ver con las cuestiones de las relaciones con las personas, ¿no? Sí. Quiero decir, todo el plano de la moral sexoafectiva, ¿no? Sí. El hecho de si se van a incluir, por ejemplo, la comunión a los divorciados y vueltos a casar, qué va a pasar con la mirada hacia la comunidad LGTBIQ, sí, qué va a pasar con la mayor inclusión de las mujeres como diaconisas, por ejemplo,
y en estas cosas es más es más un misterio. Yo por lo que estuve estudiando en ese tiempo, él apoyó a Francisco en la pastoral favorable a la comunión de los divorciados, por ejemplo, pero es menos claro lo que pasa con su mirada sobre la comunidad LGTBIQ. Así que eso tendremos que esperar para ver qué pasa. Verónica, te hago una consulta en el sentido más geopolítico y en la relación con Trump. Si bien es un papa nacido en los Estados Unidos, con nacionalidad peruana, ¿cómo ves esto? Porque Steve Bannon no salió, sino en los días previos habló de que sería una desgracia que haya un papa progresista y apostaba a un papa más conservador. Me parece que el Vaticano, al elegir este pontificado, toma una posición, ¿no? Yo creo que sí, porque efectivamente es un papa que como obispo tenía posiciones en un tema que a la actual administración norteamericana le es sensible y yo creo que va a entrar en conflicto, que es la cuestión de los migrantes. La cuestión de los migrantes y la cuestión de una iglesia más abierta hacia los excluidos, que no parece coincidir para nada con el gobierno de Trump. Así que yo creo que en ese sentido fue un poco una elección estratégica desde el punto de vista geopolítico. Digamos que en Occidente el poder a nivel internacional está concentrado hoy por hoy en Estados Unidos y en las políticas de Trump. Entonces la elección de este papa yo lo veo más como una oposición que como un... Es esto que mencionabas como antes. Un intento de consentir, ¿no? De la periferia hacia el centro, ¿no? Que ahí sí hay una continuidad de lo que fue el pontificado. En principio, hay que dejarlo caminar a León XIV, pero ahí hay una gestualidad de continuidad. Yo diría que sí, me parece que hay una reivindicación bastante clara de ese lugar periférico, de ese lugar que no es la iglesia, que no es una continuidad con la iglesia europea cerrada que se mira a sí misma. Me parece que hay una elección clara de abrir, de apertura y de consolidar esa ida hacia afuera. Hay otro dato que no es menor, que es la elección del nombre, lo que se habló mucho ayer, tomando la figura de León XIII, ¿no? El papa que dispuso, digamos, creó la primera doctrina social de la iglesia. Digamos, eso también eso me parece es interesante, porque cuando uno mira la política de la iglesia, todo este manejo de las continuidades y de las rupturas se hace como con una largueza hacia el pasado, con una historicidad que unos tiempos, es interesante, claro. Con unos tiempos largos, claro, y efectivamente la elección del nombre León XIII no solo remite a la orden de los agustinianos, se escribe en esa memoria, sino que se escribe claramente en la memoria de León XIII, que es el papa de la encíclica Rerum Novarum de 1891, que es una de las primeras encíclicas que nos dice, miren, acá hay algo, hay una población a la que hay que prestarle atención, está la clase obrera, están los trabajadores, y la iglesia tiene que abrirse hacia esas nuevas realidades. Esa encíclica fue realmente un momento muy importante en la vida de la iglesia. Tanto es así que no todas las encíclicas son tan importantes. Claro. Hubo 100 años después otra encíclica que se llama Centesimus Annus, que la celebra, y es una encíclica que sigue teniendo mucha vida hoy por hoy. Hay sacerdotes aquí que nos dijeron ayer, miren, esta encíclica es la que empieza lo que va a ser luego la opción por los pobres, claro. ¿No? Decía ese un sacerdote. Entonces, la verdad que ahí hay una línea hay una mirada, un querer decir, miren, yo soy esto también, yo vengo a traer esto. La elección del nombre de un papa no es algo que se hace por casualidad, claro. Es para movilizar continuidades, para movilizar memorias y también para inscribirse en un lugar de identidad y para hablar desde ahí. Verónica, nos estamos quedando ahí sin tiempo, seguramente te vamos a estar llamando a medida que vaya corriendo este nuevo papa que vaya caminando su gestión en el Vaticano, para seguir analizando. Nos quedamos con varios puntos de los que dijiste. Uno es con la comunidad de diversidades sexuales también, cuál será su
su mirada, que había sido un gran paso de la Iglesia en términos de inclusión, igual que en migración, bueno, varias cosas que aparentemente seguiría este Papa, el camino de Francisco. Así que nos queda como mucho todavía por mirar y por analizar. Te agradecemos muchísimo y seguramente nos vamos a estar comunicando de nuevo con vos. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Buen día. Así pasaba Verónica Jiménez Beliviu, especialista en estudios de la sociabilidad católica, analizaba la asunción del nuevo Papa León XIV. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido Al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Nidos de termitas gigantes, 73 ejercicios y juegos literarios de Ana Malarro. Un libro para aprender a crear el brillo mágico y precioso de la escritura propia. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Roberto Caballero, en la mañana de la radio. Ahora sí les quiero contar que en un esfuerzo de producción realmente importante, vamos a hablar con el arzobispo de Santiago del Estero y primado de Argentina. En este momento está en Roma. Vicente Bocalic Iglic quiso hablar con la Radio de las Madres, con Caballeros de Día. Quizás el cambio más profundo de Francisco es volver un poco a las fuentes, al origen de la Iglesia. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? El gran cambio que operó Francisco fue este estilo de apertura, de mucha recepción a las realidades dolorosas del mundo. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción
informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Los Ángeles Azules. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos... ¿Qué temazo estamos escuchando, Gustavo Cirelli? Los Ángeles Azules. ¿Qué orquesta suena? Los Ángeles Azules y Lali. Orquesta, dijo, y se le cayó el documento a Gustavo Cirelli. Claro. Lali Depósito, como le dicen. Dijo Lali Espósito, que tocan. Su presidente. Sí, tocan Vélez ahora, la gran Lali. Sí, hace unas cuantas fechas, maravilloso. Lo sé muy bien. ¿La va a ir a ver? No, pero tengo una herida en el alma, porque mi hija volvió de Barcelona pensando que venía a ver a mí, no vino para ir a ver a Lali a... Obvio. Pero bueno, está bien, Cirelli. como corresponde. Yo también haría lo mismo, no me vendría a ver a mí. No, hermoso tema. Claro. Los Ángeles Azules y Lali, es un tema que grabaron en el 2020, una cumbia hermosa. Bueno, llegó nuestro momento de distensión. Aunque sea un ratito, es viernes. A mí me por eso, mucho hablar del por Papa. eso, Yo estaba muy distendido. sí, lo noto. ¿Qué va a hacer este fin de semana, Cirelli? Leer sobre el Papa. Leer sobre el Papa. Bueno, yo tengo algo para ofrecerle con un poquito más de onda y un poquito más de acción. No sé, por ahí mucha León. Acción, mucha adrenalina. Más acción que el cónclave, igual. Sí. Creo que fue el momento de más acción del año que vivimos. Una velada de boxeo. Ajá. Hecha a pulmón. Todos y todas invitados, se va a hacer en el día de mañana en el Club 17 de Octubre, esto es en el barrio de Flores, Culpina 1055. Hay 4 combates excelentes, muy recomendados. Sí, lo veo con ganas de decir algo. La escucho atentamente porque yo creo que usted tiene que dar clases de boxeo por radio. Qué interesante sería, ¿no? Dar clases de boxeo por radio. No por streaming, por radio. Por radio. Bueno, podemos probarlo, lo podemos empezar a implementar. ¿A qué hora tienen que estar mañana? 10 de mayo a las 19 horas. 4 combates. León, el team del León
Ahora son todos Team León. Bueno, antes eran Team claro, Francisco. quería que haga usted ese comentario. Sí, claro, antes era estaba Francisco, guionado. ahora viene el team del León contra Gabriel Yapurá, que es un boxeador de Huracán. El próximo es entre el Bandido y de un boxeador del Fénix, que es de Arizona. Y el que yo recomiendo particular es de la pelea de mi amiga personal, Nazarena la Metralleta Serra, que se va a enfrentar contra una boxeadora bonaerense, que es Claudia Landadaya, en la categoría mini mosca. Y después la otra velada también es entre dos mujeres, que es la rusa Escalante contra la rival de Escalante todavía está a confirmarse. Porque vio que ustedes los boxeadores... Súbase usted, Quintero. No, yo voy a ir a ver, voy a ir contra la rusa. Voy a ir a ver, voy a ir a alentar. Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Que es un evento hecho a pulmón. Es muy difícil para los boxeadores profesionales. Son peleas profesionales. Entonces, mañana a las 7 de la tarde. En el Club 17 sábado, de octubre, Culpina 1035, en el barrio de Flores. Club 17 de octubre. Club 17 de octubre. Muy peronista. La entrada está a 15.000 pesos. Eso es una donación. Y es pensando en bancar el evento y bancar a aquellos boxeadores y boxeadoras. Es muy difícil para el deporte llegar un día podemos hablar más allá ahora, que está bien, está hablando de la actividad de mañana y todo lo importante de eso. Un día podemos hablar, que una vez lo conversamos fuera del aire, la importancia social del deporte y en particular del boxeo en los sectores populares. En los sectores populares y sobre todo en grandes políticas públicas que ha tenido, que es una lo vamos a traer ¿Qué ha tenido este país? ¿Qué ha tenido políticas públicas? Ha tenido, ahora no tiene nada. No tiene ahora, pero ha tenido durante el peronismo, allá por 1945 y hasta 1950, una política muy interesante para la baja de la delincuencia, que era como la comunión entre la educación y el deporte, y uno de los deportes el que estaba incluido en esa política pública era el boxeo, justamente por su característica popular, pero no solo por su característica popular. El boxeo tiene muchas características que tienen que ver con la autoestima de la persona y la decisión de poder lograr determinadas cosas. Que en un pueblo muy golpeado, este tipo de deportes, lo mismo pasa con el fútbol, en algún momento cobran un valor importantísimo en términos sociales. Yo le conté que hice boxeo. Me hizo acordar por lo de la autoestima. Sí. Cuando me fui de esa clase. Me dijo que hizo una clase. Sí. Mi autoestima no trabajaba en el diario, estaba a 10 cuadras. Tuve que volver caminando, no llegaba. Y hablando de autoestima y de boxeo, pedí que me pise una autoestima. Bueno, y hablando de autoestima y de boxeo, los que se están boxeando fuerte es La Libertad Avanza y el PRO. Después de que no se pudo aprobar ficha limpia, esta ley para proscribir específicamente a Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, no se pudo aprobar, era un pacto que tenían entre ellos esta aprobación. Y bueno, es un pacto que vienen teniendo para gobernar desde el comienzo de la gestión Milei. Exactamente, gobiernan juntos. Obviamente después puede haber algunas picardías este gobierno va a estallar en un momento, va a ser muy hay que ir comprando pochoclo porque tiene un nivel de interna con el macrismo, un internismo propio, que la semana que viene, ayer estuvimos hablando usted y yo sobre lo que viene pasando en el PAM y demás, lo vamos a ir tomando con más tranquilidad la semana que viene. Puede pasar cualquier cosa en el corto y mediano plazo. Sí, y aparte todo es llevado al extremo, por eso decía lo de la autoestima y la palabra autoestima me remite directamente al presidente, no porque le sobre, sino porque creo que le falta. Entonces, por eso pone este tipo de sobrenombres, Lali Depósito y todo lo que pasó con el Gordo Dan, que también lo vamos a retomar un poquito más adelante si llegamos con el tiempo en el programa. Pero me gustaría contar un poco cómo arranca esto. Bueno, no se aprueba ficha limpia, hay dos senadores de Misiones que deciden a último momento dar vuelta su voto y votar el rechazo. Los Penato, después de unas declaraciones muy erráticas en el momento en que se desaprueba la ley,
en TN, después de unas declaraciones muy erráticas, decide pidiendo dar... el castigo para la provincia, para la provincia, que los dos senadores, para el pueblo de la provincia de Misiones, básicamente. Pedía un castigo por no haber votado esta ley impulsada por el propio y apoyada también por La Libertad Avanza, en este pacto por la proscripción específica de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, Los Penato decidió ayer dar una conferencia de prensa. Me gustaría escuchar el audio 5 de lo que decían Los Penato y que desata todo lo que sigue después en la interna. Presidente Milei, cuando me pidió hace un mes postergar la sesión especial que había pedido el senador Atauche en el medio del rechazo de los jueces de la Corte, porque faltaban votos, yo confié en su palabra. Una vez más confié en usted. Pero después de anoche perdí toda la confianza que le tenía. Yo sé que tal vez esto no le importe nada, pero usted a mí me defraudó. O porque tiene un jefe de bloque al que se le escapan 2 aliados que le han votado todo al gobierno, todo, hasta los jueces de la Corte le votaron al gobierno, y justo los traicionan el día que tenían que votar una ley que llevaba su nombre. Y ese jefe de bloque no se enteró ni siquiera 10 minutos antes, para haber pedido un cuarto intermedio, para pasar la sesión para más adelante, avisándole al resto, para dejarla sin quórum. Para que ella no quede pedaleando en TN, digamos, sería. Pero es muy interesante para analizar el discurso. Una vez más, confío en usted, digamos, podría haberlo previsto ya cuando, no sé, le sacaron los medicamentos gratuitos a los jubilados. Claro. Tenía varias cosas para dejar de confiar en la Milei, represión de los miércoles y demás. Pero después en la construcción, hasta los jueces de la Corte le votaron. Ese hasta me parece que significa algo en el discurso, ¿no? Que ella reconoce que ese hasta se forzó y era una situación. Y que además es un hasta como un montón, ¿no? Exacto, hasta eso le votaron, ¿no? Lo que se votó estaba mal en su momento. Bueno. Hubo una respuesta, el primero que sale a responder es Adorni, el audio 4, donde le dice que pida disculpas. Alta política, ¿eh? La diputada Los Penato, a quien en su momento el presidente tuvo la gentileza de agradecerle su colaboración con el gobierno para la aprobación de importantes leyes, debería disculparse públicamente por haber sugerido anoche que el gobierno buscó sabotear la votación. Afirmó, errónea y maliciosamente, que el gobierno nacional transfirió ATN a la provincia de Misiones más que a ninguna otra provincia, lo cual es absolutamente falso y los datos, de hecho, son públicos. A la luz de los hechos, quedó claro que mientras el kirchnerismo operaba para garantizar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, un sector del PRO operaba apresurado para anotarse una victoria política antes de la elección. El resultado de esa especulación fue el rechazo del proyecto y la decepción de un pueblo argentino que observa, otra vez, cómo la casta huye de la justicia. La casta huye de la justicia. Qué despelote tienen, ¿no? Como si una cosa es la ficha limpia, la proscripción por ley, y otra cosa la justicia, que también podemos discutirlo, digo, qué es la justicia, pero... Y después me gustó la palabra gentileza también. El presidente tuvo la gentileza de responderle. Mucha gentileza tuvo el... no olvidemos que estas dos primeras interacciones en esta interna es entre dos candidatos también que van por la ciudad de Buenos Aires y que se van a enfrentar en las urnas. Después contestó también Javier Milei y también habló de los amarillos, y después contestó Santiago Caputo desde este Twitter que se le atribuye, en el que siempre Santiago Caputo va un poquito más allá y habló de Mauricio Macri como, perdón el girio idiomático a la audiencia, el hijo de puta más grande del país. Bueno, arde esa interna. Y para hablar un poco sobre esto y también hablar un poco sobre el nuevo Papa, lo tenemos al diputado Eduardo Valdés en esta mañana de la M530. Muy buenos días, María Quinteros y Gustavo Cirelli los saludan.
un gusto, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. Bueno, arrancamos primero por la interna y los golpes entre la Libertad Avanza y el PRO, y después terminamos con algo más lindo que es la asunción del Papa. ¿Cómo vio primero el rechazo de Ficha Limpia? ¿Cuál es su análisis sobre eso? Y después, ¿qué opinión le merece este nivel de agresión y de respuestas que están teniendo entre la Libertad Avanza y el PRO? Bueno, demuestra que convicciones nada, convicciones nada, llevaron esto al recinto nada más que para hacer daño, no porque tengan convicciones, y cuando le sale mal la cosa, se dicen lo que piensan los unos de los otros. Lo triste es que cuando aparece algo que signifique restringirle derecho a los argentinos, se juntan y después se siguen odiando, como estamos viendo en este tiempo. Pero realmente lamentable esa noche, lamentable ese que hayan llevado al recinto el tema ese nada más que para hacerle daño a Cristina Fernández de Kirchner. Y le salió mal, y les va a seguir saliendo mal, porque es injusto, porque no se merece los argentinos. Que vayan a la cancha y confronten y discutan políticamente y que la gente elija. Ver quién es el culpable de algo. Son todos timadores ellos, son todos tramposos. Y entonces lo que estamos viendo es la expresión de la realidad entre ellos. Exactamente. Eso sí, contra nosotros se juntan. Es lo único que lo junta, el odio al pueblo. Y ahí, en ese sentido, le consulto, diputado, ¿qué significa para el contexto político y para la política en general este rechazo que tuvo Ficha Limpia? Mire, esas son agendas que vienen de afuera para condicionar la elección popular. Lo hicieron en Brasil, eso sí, en Estados Unidos no, que son los que lo fabrican, no lo meten. Claro. En Estados Unidos puede suceder todo como sucede hoy con Donald Trump, ahí no se animan a meterlo. Es para las colonias que ellos imaginan esa situación para que no les vaya a salir una Cristina Fernández de Kirchner gobernando. Por eso se encargaron antes de prohibirle el ingreso a Estados Unidos, justo ese día que Marcos Rubio, al lado del cual Donald Trump es trotskista, se encargó de cumplir un día que tuvo poder, a los pocos días que tuvo poder, algo que él había amenazado mientras era solo senador muchas veces de hacer. Ahora, lo sorprendente, yo me lo acuerdo perfecto ese día, era un viernes, ese mismo día la Cámara de Casación Penal, como avalando lo que hizo Donald Trump, rechaza la sentencia, la apelación de Cristina Fernández de Kirchner. Yo me acuerdo haber estado ese sábado en un encuentro que Cristina habló en la Universidad de Buenos Aires, hablando de educación, y realmente era desopilante todo lo que había pasado el día anterior. Sí. Y le prohíben el ingreso, y le rechazan el recurso, y meten tapas de los diarios para que la Corte se expida y que pase al Procurador General, y como todo eso se demora, en el medio tratemos de meterle el proyecto Ficha Limpia, porque con eso vamos a tratar, y seguro estaban con la mesa tendida, seguramente en la casa de unos grandes empresarios pasaba eso. Nosotros lo vimos en el set de televisión, estaban con el babero puesto y de pronto pasó lo contrario. Sí, tal cual. Y entonces esas lágrimas de cocodrilo que vemos en los sets televisivos ahora se derraman en las culpas que se echan uno a otro. Todo triste, todo lamentable, todo eso es algo más de querer vaciar más la democracia como la están haciendo, y bueno,
Eduardo. La que nos cabe, eso sí, el mensaje nuestro es, muchachos, unámonos entre los que pensamos parecido, porque ellos van por todo lo nuestro. Sí. Eso lo pueden hacer, lo hacen. Le iba a preguntar antes de meternos ya con la cuestión vaticana, digamos, queda la instancia de la Corte, ¿no? Que hay que ver qué sucede con referencia al caso de Vialidad. Digamos, si antes de las elecciones van a tomar una decisión. Mirá, yo no creo que suceda, pero ojalá algún juez de la Corte verifique la falta de imparcialidad que ha tenido la causa Vialidad en el juzgamiento, no solo de Cristina Kirchner, de Julio De Vido, de todos los que han sido juzgados, porque no merecían haber sido juzgados, porque el juez Ercolini, el mismo juez que la inició allá por el 2007-2008, fue el que la desestimó y la mandó a la provincia de Santa Cruz porque decía que era justicia provincial, donde fue sobreseído en primera, segunda y tercera instancia. Después, cuando vino el macrismo, con Iguacel en Vialidad, Ercolini la reabre, violando el principio de cosa juzgada, violándolo abiertamente, el principio fundamental del derecho. Lo sorprendente es que Cristina Fernández de Kirchner se puso a derecho siempre, no hizo la de Pepín Rodríguez Semón, que se profugó. Y le tocaron jueces, le tocó Brugli y Bertuzzi, que eran dos jueces que a ella la trataban de enemiga porque no tuvieron acuerdo si no tuvieron acuerdo no podían juzgar a una expresidenta, 2 veces expresidenta y vicepresidenta. Y después, cuando ellos fallaron en contra de ella, le tocó el juicio oral con un presidente que jugaba al fútbol en la casa de Mauricio Macri junto al fiscal que la acusaba, González Uriburu y el fiscal Luciani. Hablo de la falta de imparcialidad y lo digo porque ellos encima no lo negaron, si se sacó una foto con un mate que decía el nombre del equipo que jugaba en la cancha. Y después le tocó en casación a 2 jueces que confesaron jugar al pádel en la quinta presidencial de Olivo, y no una sino muchas veces junto a Mauricio Macri, el adversario principal de Cristina Kirchner. Ustedes me dicen que no hubo imparcialidad, yo se lo digo, no invento yo, lo dicen ellos, lo reconocieron ellos. Por eso espero que en la Corte Suprema de Justicia se revise el principio de imparcialidad en este juicio, que para mí ha sido violado. Hablaba hace un rato, Eduardo, de la intervención de Estados Unidos en muchas de las decisiones que intenta tomar la Libertad Avanza en alianza con el partido de Mauricio Macri, que es el PRO, que es uno también de los que impulsa esta causa de la que estábamos hablando recién. Y yendo a Estados Unidos y su incidencia en la política geopolítica, y también le pregunto y me meto con la asunción del Papa León XIV, ¿cuál es la mirada que tiene sobre este Papa y qué significa en términos geopolíticos que haya sido este Papa el que asume? Bueno, para alegría de los que amamos a Francisco, parece que este Papa es un pastor con olor a oveja, que viene a practicar la misma teología. Siento que el nombre que se ha puesto, mira, yo ayer veía que algunos que les molestaba la palabra de Francisco se empezaron a hacer los rulos cuando salía que el Papa era de Estados Unidos, tal cual, y decían, lo puso Trump, decían, hasta que de pronto cuentan que tenía ciudadanía peruana. Ya cuando yo conocí el nombre León XIV, les quiero decir que ya me di cuenta que era un papa que venía a practicar lo que acababa de dejar como legado Francisco, porque León XIII, el preexistente a León XIV, es el creador de la doctrina social de la Iglesia, el hombre que plantea la justicia social para los trabajadores en la Iglesia argentina. El hombre, León XIII, ha sido un hombre muy significativo, y que este Papa haya decidido tomar su nombre como Francisco tomó el de San Francisco de Asís,
el mejor amigo, parece, de San Francisco de Asís también se llamaba León, el León de Asís, le decían. Entonces, y para allá, para este León XIII, allá por el año 1871, fue el que consagró, según cuenta la historia, a la Virgen de Luján, la Virgen que significa la lucha de los trabajadores en la Argentina, la lucha del pueblo argentino, todo lo que nosotros queremos preservar en cuanto a dignidad social o luchar por la dignidad social, lo hacemos siempre el pueblo organizado invocando a la Virgen de Luján, la que consagró León XIII. Entonces, para mí, todas esas coordenadas que se van tocando me auguran tener esperanza, una gran esperanza. Mi tristeza francisquista se ha transformado en una esperanza, quiero decírselos. Y le hago la pregunta, diputado, ¿cómo es? Viene de la experiencia latinoamericana, digamos, sus primeras palabras fueron sobre la paz. Parece que desde ahí también retoma las últimas palabras públicas de Francisco, ¿no? Porque salir a hablar, mantener el tema de la paz en este momento en el mundo es fundamental. Paz desarmada, habló. Sí. Paz desarmada, a distinto de aquella Guerra Fría que era paz armada, ¿no? Y desarmada y desarmante, sí, muy interesante. Y hubo varios momentos francisquistas. Me parece de esa estirpe, me parece de el hecho de que haya hablado en español, significa una iglesia abierta a Latinoamérica, ¿no? Que es la mirada. Lo que sí vamos a tener es una mirada desde el sur, no tenga duda, que va a seguir pensando desde el sur, no es un eurocéntrico, que es lo que inaugura Francisco en la mirada y en la práctica, en la pastoral vaticana. Cambiar toda esa visión que se tenía eurocéntrica y por la mirada desde el sur, la mirada de los refugiados, de los migrantes, la mirada de los más humildes, desde los más humildes. Yo siento que este Papa plantea lo mismo que Francisco desde ahí. Bueno. Y hay una argentina que trabajó muy cerca de este Papa, que es Emil Secuda, que para mí es una gran teóloga de la teología popular, la teología del pueblo, creada discípula de Scanone, que fue el creador de esa teología del pueblo y que el Papa Francisco practicó todo su tiempo. Así que ayer casualmente leí algo de Milce sobre este Papa y me genera mucha esperanza. Como que es el mejor sucesor que podía tener Francisco, ¿no? En esa línea. Parece que sí. En esa línea lo de Cuda. Parece que sí. Y que la iglesia se y vuelo que hay un viaje cercano, no tengo ninguna información, pero sería bueno para completar la asignatura pendiente de Francisco que el Papa León XIV ande por estos lares. Uy, sería excelente. Bueno, nos quedamos con ese deseo, con esa intuición o con de esa primicia. Eduardo Valdés, o esa primicia que acaba de dar. Lo vamos a guardar, Eduardo. Eduardo Valdés, vamos a guardar este audio para cuando esto pase, que ojalá pase. Sí. Bueno. Te agradecemos muchísimo. Un abrazo grande. Pasaba el diputado Eduardo Valdés por la mañana de AM530, la radio de las madres. Ya estamos casi en el final del programa.